Vimos en el capítulo anterior cómo una mirada desde fuera de la fe al cónclave solo es capaz de percibir o bien un instrumento para la búsqueda de los propios intereses, sean personales o corporativos, por tanto una estructura corrupta, y es una mirada característica de una mentalidad laicista, o bien una lucha de ideas semejante a la dialéctica de los parlamentos políticos, que esta es la mirada ordinaria en los medios de información generalistas, o también, en tercer lugar, una especie de proceso de selección, como hace un departamento de recursos humanos de una empresa, para discernir cuáles de los cardenales tienen más cualidades humanas o de gobierno. Y esta óptica, que también es humana, es bastante general entre las personas de fe, entre los católicos. Pero nada de esto es lo determinante en un cónclave. Vamos en este segundo y último capítulo de este programa a arrojar una mirada al cónclave desde la óptica de la evangelización, que es la misión de la Iglesia. Jesucristo fundó su Iglesia para evangelizar, envió a sus apóstoles al mundo para difundir la buena nueva, el Evangelio. Y vamos a hacer lo que Jesús nos indicó a través de sus discípulos. Caminaban un día y atravesaban los campos donde las mieses ya estaban maduras para la siega, y el Señor les dice: levantad los ojos y contemplad los campos que están ya dorados para la siega. Y en otra ocasión también les dirá: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. El Señor emplea muchas veces estas imágenes de la viña, la mies, el trigal, los viñadores, los obreros. Vamos a hacer lo que el Señor nos indica. Vamos a echar una mirada a la mies, es decir, a la Iglesia, y vamos a echar una mirada también a los trabajadores que el Señor está enviando a su mies, para de alguna manera acercarnos a estas congregaciones generales previas al cónclave, o a atravesar las puertas de la Capilla Sixtina y asistir a esas conversaciones y debates tan interesantes que estos días los cardenales estarán teniendo acerca de la viña en su conjunto, de la Iglesia Universal. Algo muy enriquecedor y que no tiene nada que ver con lo anterior, con las luchas, con las quinielas, nada de esto. Dejemos que sea el Espíritu Santo quien suscite y que sean los cardenales quienes sean fieles a esas inspiraciones, y de esa conjunción de libertades surja el nuevo Papa. Pero vamos, en cambio, en este programa a aprovechar esta situación tan excepcional para arrojar una mirada sobre el conjunto de la Iglesia, cosa nada frecuente, porque podemos conocer muy bien la historia de la Iglesia en los manuales, pero una mirada sincrónica, es decir, actual, de la Iglesia Universal no es nada frecuente. Y esta oportunidad de la reunión en el cónclave de los máximos responsables de la Iglesia en los distintos continentes nos ofrecen esta oportunidad maravillosa. Voy a exponer, por tanto, mis opiniones personales sobre las necesidades de la Iglesia universal y también de las iglesias más particulares en este momento histórico, y de los siervos que el Señor está enviando para satisfacer esas necesidades, para atenderlas. Como digo, es una propuesta, es un ensayo absolutamente personal que resumiré en tres grandes rasgos. En primer lugar, la Iglesia universal en el mundo mundial tiene en este momento una tarea necesaria de aclaración doctrinal, de profundización doctrinal. La Iglesia está en salida desde el minuto cero. Jesucristo dice a sus discípulos: id por todo el mundo y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a cumplir lo que os he dicho.
La Iglesia, el día de Pentecostés, que celebraremos dentro de no mucho, se expandió por el mundo entero predicando el Evangelio. Han transcurrido 2000 años. El núcleo de la predicación de los apóstoles lo conocemos bien porque son los Evangelios. Pero a lo largo de estos 2000 años, sobre ese núcleo se ha ido añadiendo todo un recubrimiento de tipo cultural. Es decir, costumbres, normas, que no son exactamente lo mismo, porque la fe se tiene que inculturizar y generar, por tanto, productos temporales, históricos. Lo decía San Juan Pablo II, una fe que no se hace cultura es una fe no plenamente acogida, no enteramente pensada, no fielmente vivida. Nos encontramos en este momento, después de 2000 años, en un cambio de época. Cualquiera que tenga más de 50 años podrá atestiguarlo por experiencia. El mundo no es el mismo que el que conoció hace medio siglo. Y los últimos papas, San Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, han convocado a la Iglesia a una nueva evangelización. Y quizá lo característico del Papa Francisco es el subrayar que esta nueva evangelización es un nuevo inicio y que por tanto es preciso distinguir entre el núcleo de la fe y esa cobertura cultural, histórica, de la que se ha ido dotando ella misma la fe a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque la nueva evangelización requiere distinguir una cosa y otra, para no proponer, después de esta ola de secularización, esta glaciación espiritual que ha sobrevenido sobre todo en Occidente, y no proponerlo todo como exactamente igual de importante. Por tanto, aquí hay un trabajo muy fundamental y concretamente el pontificado de Francisco quizás se puede distinguir por esto, porque ha señalado el núcleo de la fe, que está compuesto por la tradición con mayúscula, por la escritura y por el magisterio definitivo de la Iglesia, de todo lo demás, las normas y costumbres que no tienen estas características, este origen, y que conviene analizar, observar, estudiar, profundizar para ver cuáles de esas normas y costumbres, de esa estructura cultural, mantiene la conexión vital con la fe, cuál en cambio se ha desvitalizado y se mantiene simplemente como un producto cultural, cuáles de esas añadiduras ayudan a la nueva evangelización y cuáles en cambio no. Aquí hay un trabajo pendiente. El Papa Francisco, su pontificado, quizás ha distinguido porque ha apuntado a ese núcleo y concretamente a la esencia del núcleo, que es el Sagrado Corazón de Jesús. Y por tanto a su manifestación misericordiosa, que esto es, como digo, la esencia del Evangelio. Es la buena noticia de que Dios nos ama más que nosotros mismos, hasta la última gota de su sangre. Y quizá también se ha caracterizado este pontificado porque apuntando a ese núcleo, sin embargo, esa otra recubrimiento de tipo jurídico o teológico o litúrgico, pues no ha recibido pues, una grandísima atención o protagonismo. Y aquí tenemos quizá un trabajo pendiente para el nuevo Papa que necesita la Iglesia Universal, que es la profundización teológica entre lo que es esencial a la fe y lo que en cambio es, vamos a decir, más o menos, y en qué medida lo es, periférico, prescindible, variable. Esto es imprescindible, no es un trabajo de autorreferencial, no es algo que vaya en dirección contraria a la evangelización, es un trabajo imprescindible, primero para la unidad de la Iglesia, para que no haya una ruptura, un cisma, y en segundo lugar, para la evangelización, para que tengamos claro qué proponemos, cuál es el mensaje de la fe, el mensaje del cristianismo, para que no nos movamos en un ámbito puramente emotivo, sentimental, retórico, de frases hechas o puramente humano, una especie de ONG. Por eso el próximo Papa no puede estar sino en línea con
este cristocentrismo del Papa Francisco. Esto es totalmente seguro porque no es propio del Papa Francisco, esto es el propio de la fe, fue la predicación original de los cristianos. Pero sí necesita afrontar esa aclaración teológica de los temas controvertidos, morales o doctrinales. Y así, por ejemplo, tenemos pendiente, recordemos que el Papa Francisco mismo constituyó 10 grupos de estudio sobre temas debatidos, como el papel de la mujer en la Iglesia, incluida la posibilidad del diaconado femenino, o la atención pastoral a personas en situaciones matrimoniales irregulares, o la inclusión y acompañamiento de personas con orientaciones sexuales diversas, o la formación y el ministerio de los laicos, o la descentralización y el ejercicio de la autoridad en la Iglesia, la llamada sinodalidad, o la inculturación de la liturgia y la evangelización en contextos culturales diversos. En fin, estas comisiones deberían haber entregado al Papa sus conclusiones a finales del próximo mes de junio, pero el Papa ha fallecido y supongo que lo harán al nuevo Papa, que tendrá que tomar sus decisiones de acuerdo con esos estudios. Ahí hay unas cuantas medidas y decisiones de tipo teológico, de profundización teológica, imprescindibles. Además, el nuevo Papa deberá dar respuesta a las decisiones unilaterales del sínodo alemán, porque necesitan también una respuesta y una aclaración y una profundización teológica. Y seguramente el nuevo Papa tendrá que afrontar la elaboración de un nuevo código de derecho canónico. El Papa Francisco ha modificado muchos cánones y es una evidencia que se necesita una reforma en profundidad para ver hasta qué punto el código del año 83 responde a la realidad y la necesidad actual de la evangelización. Por tanto, hay una primera tarea de la Iglesia Universal imprescindible que tendrá que afrontar el siguiente Papa, el próximo Papa, que es esta de profundizar teológicamente con rigor, con el máximo rigor teológico, de forma que la cosa adquiera el consenso necesario, la diferencia entre ese núcleo inamovible de la fe y en cambio pues la estructura o el recubrimiento de tipo cultural o histórico. Y en segundo lugar, muy relacionado con esto, la prudencia o no de comportarse de una forma aquí o allá en esa capa prescindible o modificable o histórica que para nada es despreciable, puesto que es una riqueza histórica de la fe que se ha ido enculturando. Bueno, esta es la primera tarea que tiene por delante el nuevo papado. Pero en segundo lugar, hay que decir que la Iglesia se encuentra extendida por el mundo entero, 2000 años después de Pentecostés, y que en cada región del mundo, en cada continente, la evangelización manifiesta unas prioridades, unas necesidades específicas, y que según el Espíritu Santo indique al conjunto de los cardenales electores y al nuevo Papa unas prioridades u otras, también por ahí se encaminará la Iglesia de los próximos años, del próximo pontificado. Y esta realidad del cónclave es una oportunidad maravillosa para arrojar una mirada de conjunto y también continental a las distintas necesidades de la evangelización, que es la óptica que estamos dirigiendo en este programa, a la evangelización del mundo, y que es lo que la Iglesia busca y lo que el próximo Papa procurará por encima de todo. Y así vamos a arrojar una triple mirada para percibir tres necesidades pastorales bien diversas. Si miramos a Occidente, Europa y América del Norte, Estados Unidos y Canadá, veremos que necesita Occidente con prioridad recuperar su identidad espiritual y cultural, pero por este orden. No primariamente cultural, no las batallas culturales en directo, sino fundamentalmente espiritual. Porque esa cultura nace del espíritu, nace de la fe.
Y por tanto, si queremos que mantenga vitalidad, vida, tiene que estar conectada con esa espiritualidad. Por eso la evangelización en Europa, las prioridades de la evangelización pasan por una segunda evangelización. Europa Occidente es territorio de segunda evangelización. Por primera vez en la historia, un territorio o una región del mundo es post-cristiana. Esto es la primera vez que ocurre, y ocurre en Occidente, no en el resto del mundo. Y por tanto, la Iglesia en Occidente tiene la tarea de dialogar con esa ideología secularista que se ha instalado en Europa, que se llama relativismo, y que genera un tipo de individuo, de persona, que es al que hay que evangelizar, de carácter, muy materialista, muy individualista, muy experto en la satisfacción de necesidades vitales, en tecnología, en calidad de vida, en placeres, en deportes, pero absolutamente ignorante, porque no ha ejercitado en la razón especulativa, en la reflexión, en la búsqueda del sentido, en la sabiduría, en la dimensión especulativa de la razón. A este tipo de persona se tiene que dirigir la evangelización en Europa, lo cual requiere una capacidad divulgativa y comunicativa nada sencilla. Todos sabemos que el gran profesor es aquel que es capaz de ponerse a la altura de sus alumnos sin banalizar el tema, porque sabe mucho. Para divulgar hay que ser muy experto. No se trata de ser muy superficial y decir pues cosas pues trilladas y de memoria, sino conocerlas tan bien que uno sea capaz de ponerlas al alcance de la persona que tiene enfrente, según sea más o menos intelectual. Por tanto, Europa está reclamando una profundización teológica. Además, además de esto, de esta nueva evangelización, Europa es un terreno especialmente indicado en este momento para el trabajo ecuménico, y con un ecumenismo muy singular. Se ha hablado tradicionalmente del ecumenismo teológico, también del ecumenismo de sangre, los mártires, o del ecumenismo de la caridad. Pero es que Europa está ofreciendo en este momento una oportunidad para el ecumenismo de la postcristiandad, es decir, un nuevo inicio. Tanto los ortodoxos como los reformados, como los católicos, en este momento en Europa nos encontramos en un nuevo inicio. Volvemos al año cero, es decir, al año previo a nuestras divisiones. Es una oportunidad para profundizar en el diálogo ecuménico, lo que nos une, lo que el día de Pentecostés surgió y lo que después de ese núcleo se ha derivado de manera necesaria, y lo que en cambio no. Es decir, es una oportunidad para el ecumenismo estupenda. Bien, estas son las dos, me parece a mí, prioridades fundamentales en este momento de la evangelización en Europa. El diálogo con el relativismo, la nueva evangelización, y el ecumenismo. El Espíritu Santo suscita aquí en Occidente pastores que tienen esta sensibilidad y esta capacidad. Por citar solamente algunos, tenemos al cardenal suizo Kurt Kork, que es presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos desde hace 15 años. Se fue nombrado por el Papa Benedicto, y el Papa Francisco lo ha mantenido durante todo su pontificado en ese cargo. O también el húngaro Péter Erdo, que es presidente de las Conferencias Episcopales Europeas y un notable canonista. O nos podemos fijar también en el cardenal Francis Leo de Toronto, que posee una preparación teológica estupenda, está totalmente comprometido con el estilo de vida y de gobierno sinodal, es conocido, distinguido por su humildad, cercanía, capacidad de diálogo en contextos multiculturales como el de Canadá, habla inglés, francés, italiano, español, posee una profundísima devoción mariana que se refleja en su lema episcopal, haced lo que los diga.
Posee también una extraordinaria juventud, tiene 53 años y una grandísima alegría que transmite en su predicación. Y el hecho de proceder de la lejana Canadá le permite seguramente ver con perspectiva, con distancia, las discusiones teológicas que cursan sobre todo en Europa. Bien, como digo, son simplemente algunos ejemplos de cómo el dueño de la mies asiste a la Iglesia en Europa enviando obreros y obreros que responden a sus necesidades. Si dirigimos nuestra mirada ahora ya no en Europa, sino que la trasladamos a África, percibimos que África es el continente del futuro, tanto del mundo, de la población mundial, como de la Iglesia. Pensemos, por ejemplo, que África a principios de este siglo XXI contaba con unos 1.000 millones de habitantes y que las previsiones, que luego se cumplirán o no, hablan de 4.000 millones de habitantes al finalizar este siglo, o 2.500 millones en el año 2050, que podríamos cifrar ahí el final de un pontificado largo. Y si nos referimos a la Iglesia, la Iglesia Católica, el año 1900, contaba en África con no más de 2 millones de católicos. Hoy pasan de 250. Es decir, que se ha cumplido lo del 100 por 1. En 125 años, esos dos se han convertido en 250. Y se prevé que para el año 2050, como digo, pues el final de un pontificado largo, esos 250 sean 400, 450. El crecimiento de la población y de la Iglesia en particular en África es espectacular. Y la media de edad de África hoy es 19 años frente a los 44 de Europa. Es un continente extremadamente joven. Por eso África posee las necesidades pastorales, evangelizadoras de África, son de tipo educativo y de desarrollo social. Hay que tener en cuenta que, a diferencia de Europa, que hemos hablado de una segunda evangelización, África se encuentra en la primera evangelización, no en la segunda, en la primera. Y por tanto requiere una claridad doctrinal mucho más sencilla, mucho más directa, mucho más comprensible, menos compleja que la de europea. Y también una acción caritativa más intensa, por las necesidades de crecimiento y de pobreza de ese continente. Así que quizá para señalar las prioridades evangelizadoras de África, me podría fijar en primer lugar en la caridad. La caridad porque África es la periferia más pobre del planeta. Padece pobreza, hambre, injusticia, guerras, terrorismo, corrupción, migraciones forzadas, crisis ecológica, emergencia educativa, posee una deuda externa impagable. Pensemos, por ejemplo, en el drama de la emigración. Eso no se combate simplemente poniendo muros, sino yendo a la raíz del problema. La justicia social, la calidad de vida, las libertades, los regímenes políticos que respeten los derechos humanos, etc. Por tanto, ahí la Iglesia tiene una tarea de caridad y de formación y de educación maravillosa. Y en segundo lugar, África plantea dos cuestiones pastorales muy intensas que tienen repercusiones para la Iglesia universal, como es el diálogo entre el cristianismo y el islam. El diálogo con los imanes musulmanes para avanzar en la mutua comprensión y también para impulsar la interpretación del Islam pacífico, para que cada vez recupere esa versión pacífica que en un tiempo pues, tuvo más aceptación que en este momento. Pero una segunda cuestión, importante también para la Iglesia Universal, muy patente en África, es cambiar la cultura de la poligamia, que está muy enraizada y que cederá el paso al matrimonio de amor fuerte de uno con una, que es infinitamente más acorde con la dignidad de la persona,
sobre todo a partir de la profundización en el sacramento del matrimonio, es decir, de la entrega del hombre y la mujer como imagen de la entrega de Cristo por su Iglesia, un morir por el otro, dar la vida por el otro, no satisfacer las propias necesidades o simplemente el aportar al mundo un recambio generacional. Bien, son dos tareas, dos prioridades de la evangelización en África, la caridad y esta del diálogo interreligioso y del amor conyugal. Los cardenales electores procedentes de África son solamente 18, o sea, un 13%, y además carecen de la tradición cultural de Europa. Pero a cambio, el Espíritu Santo está enviando pastores a África con la radicalidad y la juventud característica del Evangelio. Pensemos, por ejemplo, en el congoleño Fridolin Ambongo, que es miembro del grupo de 9 cardenales que el Papa Francisco eligió para asesorarle en la reforma de la curia, o en el ruandés Antoine Kambanda, que perdió a sus padres y a 4 hermanos en la guerra entre los Hutus y Tutsis y sin embargo ha conseguido la reconciliación nacional, o también el cardenal Dieudonné, o sea, Dios lo ha dado, Zapalainga, que es arzobispo de Bangui, en la República Centroafricana, que tiene 58 años, es miembro de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso. Es un pastor promotor del diálogo interreligioso y de la reconciliación nacional, está comprometido con los pobres y los marginados, es conocido por su valentía y su liderazgo, sobre todo en tiempos de conflicto. Su lema episcopal muy significativo es «A l'image de Dieu il les créa», a imagen de Dios los creó. Bien, como en el caso de Europa, simplemente señalo a algunos pastores del África actual para poner de relieve que el Espíritu Santo envía sus pastores a las necesidades precisas de su iglesia en cada lugar. También África está asistida por la acción del Espíritu Santo con estos hombres que son verdaderamente notables en múltiples aspectos y personas con mucha fe que procuran la santidad sinceramente. Bien, y vamos a dirigir en tercer lugar la mirada a otro continente, a Asia. Vamos a girar hacia el este, hacia el oriente, y veremos que Asia, que es el centro, o tiende a ser el centro de la geopolítica mundial, está necesitado, a diferencia de lo que pasa en Europa, por avanzar en justicia social y en libertad. Es un continente donde el progreso económico galopa, pero no precisamente, no a la misma velocidad, incluso en dirección contraria a veces el cultural, el espiritual, el de las libertades y los derechos humanos, etc. Las prioridades de la evangelización en Asia también son distintas de las prioridades europeas y africanas, porque así como Europa está en un momento de segunda evangelización y África está en un momento de primera evangelización, Asia no está ni en la primera ni en la segunda evangelización. Asia tiene una larguísima trayectoria que se remonta a los orígenes de evangelización constante, continuada, lenta, pero segura. Y las necesidades de las iglesias de Asia, en ese sentido, crecen menos, son más pequeñas que en otras regiones. En Asia la iglesia no pasa del 3% de la población, los católicos, pero a diferencia de otros sitios, son muy sólidas y tienen unos rasgos característicos que precisan una ayuda particular, unas prioridades particulares, pero que también ofrecen al mundo unos recursos singulares. Asia, en este momento, quizá tenga la prioridad de la evangelización allí, de evangelizar, ofrecer el evangelio a un continente que ha desembarcado en la modernidad sin pasar por la secularización característica de Occidente. Pensemos en el caso tan singular de China, donde
más del 50% de la población se consideran ateos. Y la Iglesia es exigua y además no tiene un régimen de libertades. Se debate mucho sobre la relación entre el Vaticano y China, hasta qué punto está siendo acertado o menos, pero en cualquier caso, ahí hay unas posibilidades evangélicas muy poderosas que pasan evidentemente porque la Iglesia posea la autonomía y la libertad que le corresponden, el nombramiento de obispos o la evangelización. Pero ahí hay un terreno de evangelización enorme. Estamos hablando de más de 700 millones de habitantes que se declaran ateos. Y la Iglesia tiene una propuesta muy concreta. Porque las fortalezas de la Iglesia asiática están en que se trata de minorías creativas. Son iglesias, comunidades pequeñas, pero unidas, martiriales, es decir, testimoniales, propositivas, y que se distinguen del resto del mundo, de Europa, incluso también de África, por el porcentaje grandísimo de vocaciones sacerdotales y por la fidelidad de esas vocaciones. Y se distingue también por su espiritualidad proverbial, el Oriente, una espiritualidad caracterizada por el silencio, por la contemplación, por el sentido del misterio, que lleva a la valoración y la estima de la liturgia, del lenguaje simbólico. En fin, riquezas todas ellas que necesitan ser atendidas y que pueden ser compartidas con el resto del mundo que hoy las precisa tanto. En Europa, puesto que ese individuo materialista vive hacia afuera y sin embargo anhela el silencio, la contemplación, la pequeña demanda de oración que hay en Europa es de tipo orientalista. Y sin embargo, entre el nirvana, el vacío interior, el hacer la paz interior y el diálogo de libertades, que es lo característico de la oración cristiana, hay una diferencia esencial. Pero no es un diálogo de libertades ruidoso, sino que va por la contemplación, el silencio interior, el saber recogerse, la oración de contemplación, en definitiva. Bueno, esto es un tesoro de la Iglesia oriental que puede compartir con la Iglesia universal, esas minorías creativas con esta riqueza de tipo espiritual. Hay un caso singular en Asia que es el de Filipinas, donde más del 80-85% de la población se manifiesta católica y además es católico bastante coherente, bastante practicante. Y esto de alguna manera marca la identidad del filipino y hace que los más de 15 millones de emigrantes que Filipinas ha esparcido por el mundo y con frecuencia en países árabes sean un potencial evangelizador muy potente, muy grande. Así que el cuidado, la promoción de la Iglesia en Filipinas y de esa comunidad puede tener un potencial, una fuerza evangelizadora enorme en Asia y en el mundo entero. El cónclave cuenta con 23 cardenales asiáticos. Tienen una gran preparación teológica, pastoral y espiritual, como por ejemplo William Gog de Singapur o Sebastián Francis de Malasia. Y el cardenal Luis Antonio Tagle de Filipinas destaca porque ha sido prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, ha sido prefecto, lo ha sido hasta ahora, del Dicasterio para la Evangelización, ha sido presidente de Cáritas Internacional, ha formado parte de la Comisión Teológica Internacional, tiene 67 años, se distingue por su sensibilidad hacia los marginados, por el uso de nuevas tecnologías y de las redes sociales para la evangelización, habla el tagalo, el inglés, el italiano, se maneja bien en francés, en coreano, en chino, en latín, lee y se expresa correctamente en castellano.
Se le ha apodado el Francisco asiático por su afinidad con el estilo pastoral del Papa Francisco. En fin, en definitiva, que como en los casos anteriores de Europa y de África, quiero señalar con esto únicamente cómo la providencia acude a las necesidades de la Iglesia en cada lugar, otorgándoles los pastores que necesitan. Se cumple la indicación del Señor a sus apóstoles. La mies es mucha, los trabajadores pocos, rogad al dueño de la mies que envíe trabajadores a su mies. Los envía, de hecho. Bien, cierro con esto el segundo rasgo de la visión de la Iglesia Universal, como si estuviésemos metidos en el cónclave hablando de todo esto, que seguramente los cardenales hablarán de muchísimas cosas más interesantes aún. Además de esa tarea que tiene que afrontar necesariamente la Iglesia en el mundo, de aclaración teológica, de profundización, aclaración doctrinal, y además de las prioridades específicas de la Iglesia en cada continente y de los pastores que el Espíritu Santo envía a cada uno de esos continentes para atender a esas necesidades, vamos a terminar, en tercer lugar, diciendo algo obvio, pero que es como la cinta que lo une todo. ¿Cómo se puede conjugar una necesidad pastoral universal tan gigante y necesidades o prioridades evangelizadoras tan distintas según los continentes en una sola persona? ¿Qué es lo que une a todo esto? ¿Cuál es el punto de encuentro, el corazón del pastor que tiene que llegar? Su santidad. Su santidad. Podríamos hablar de su inteligencia, sus dotes de gobierno, su comunicación, en fin, mil cosas. Pero nada de eso, no acabaríamos nunca con las características necesarias, porque esta tarea de ser papa supera las cualidades humanas, las condiciones humanas. Pero en cambio todo está contenido en una sola condición, la santidad, el amor a Cristo y la preocupación por los hombres. Esto se expone de manera muy providencial en el Evangelio de hoy. Estamos en el domingo tercero de Pascua. Y ahí se lee en el Evangelio la escena de la tercera aparición de Jesús en el lago de Tiberíades a los apóstoles después de resucitar. Se hace el encontradizo, les regala una pesca milagrosa, les prepara el desayuno junto al lago y después pasea con Pedro. Y mientras tanto mantienen esta conversación. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Bien, este diálogo entre Pedro y Cristo, maravilloso en sí, tiene una espectacular actualidad, providencial actualidad, porque la cuadratura del círculo, lo que une la capacidad, vamos a decir, de atender las necesidades de la Iglesia Universal y de las iglesias continentales, que son distintas, las prioridades son distintas, lo que une, lo que hace que eso sea posible, lo que no sea un rompecabezas imposible, es justamente la santidad, el amor a Cristo. No se necesita más que estar más enamorado de Cristo que el resto para ser un buen papa, para ser un instrumento de la providencia en este momento histórico.
Y, y por eso ahora debemos rezar al Espíritu Santo para que suscite en la conciencia de los cardenales la conciencia de quién de ellos ama más a Cristo. Y se puede dedicar, por tanto, a apacentar las ovejas, o puede ser el mejor obrero humilde de la viña, como se presentó Benedicto XVI, nada más ser elegido en la logia de San Pedro. Vamos a pedirle, por tanto, al Espíritu Santo, como decimos en la secuencia del día de Pentecostés: envía tu Espíritu e ilumina, envía tu luz desde el cielo. La luz del cielo, que envía la conciencia de los cardenales, la luz del cielo. No solo la luz física, ni tampoco la luz de la inteligencia, ni siquiera la luz de la intuición, de la belleza, sino la luz del corazón. La luz que ayude a percibir una irradiación de santidad entre los presentes, que ayude a descubrir cuál de ellos es el auténtico sucesor de Pedro.